Autorizado, sí, señora. Listo, Buenos perfecto. días, sí señora, autorizada. Vale, gracias. Bueno, listo, acá está. Pues primero que todo, darle la bienvenida a todos al proceso de etapa productiva del año 2023. En este momento, pues estamos haciendo básicamente que esta inducción, dado que nos lo ha solicitado la coordinación académica, de hacer todo un proceso de inducción con ustedes. Entonces, pues, básicamente es un proceso donde podamos resolver dudas, donde podamos estar todos atentos como al mismo proceso que debemos llevar para este año. Las indicaciones para este año versus el año pasado para los profes que ya estaban son prácticamente las mismas. No vamos a cambiar tanto en indicaciones, sin embargo, pues es pertinente volverlas a tomar en cuenta para que los profes que son nuevos pues también tengan conocimiento. En el chat estoy compartiendo en este momento un listado de asistencia al proceso de inducción. Les recomiendo si lo pueden diligenciar o en su defecto, creo que ya están viendo mi pantalla, estoy poniendo un código QR que pueden escanear con su celular también para registrarse en la asistencia del día de hoy. De esta reunión generaré un acta y pegaré pues la asistencia para que también les quede evidencias para sus procesos de contratación o sus evidencias. ¿Listo? Entonces, para que por favor o escanean el código QR o se registran en el listado de asistencia que está en el chat. Bueno, mientras ustedes hacen ese proceso, pues vamos a iniciar. Esta va a ser una charla muy corta del proceso de inducción de etapa productiva. En el correo que les debió haber llegado, se les debió haber compartido, se les explicaba que se creó como medida de soporte un blog, que es el blog que están viendo en sus pantallas. Este blog es única y exclusivamente para el uso de instructores SENA, no es para aprendices. Esa es la primera indicación, es un blog que nos permite a nosotros pues tener la información clara del proceso de etapa productiva y acceso a los formatos y a los documentos de etapa productiva que debemos manejar. Entonces, en primera instancia, pues recordarles que el objetivo de realizar el proceso de etapa productiva es simplemente la verificación de la parte práctica de los tecnólogos y técnicos que hacen los aprendices en etapa lectiva, pero ahora en el círculo laboral. Entonces, básicamente, etapa productiva es esa parte de la formación que se encarga de verificar que el aprendiz pues, pueda transmitir las competencias que adquirió en su programa de formación y pueda demostrar que adquiere más conocimientos desde la parte práctica y los puede implementar. Entonces, esto es importante. Les voy a pedir el favor que dejemos las preguntas para el final. Con eso, si al final no resuelvo las dudas que tienen, pues al final ya atacamos esas preguntas puntuales del proceso para no alargarnos tanto. Bueno, ¿qué nos guía a nosotros en etapa productiva? En etapa productiva tenemos algunos documentos que son importantes que ustedes sepan. Tenemos formatos que debemos diligenciar, pero también tenemos soportes que nos direccionan todo el proceso de etapa productiva. Por un lado, tenemos una guía de desarrollo de etapa productiva, que es la guía número 040, la cual articula todo el proceso de etapa productiva que debemos realizar. Y ahorita les voy a mostrar dónde tienen esos documentos. Tenemos acuerdos, leyes y tenemos obviamente el reglamento del aprendiz. Entonces, todos estos documentos son como soporte al proceso de etapa productiva. ¿Cuáles modalidades manejamos dentro del proceso de etapa productiva específicamente para los profes nuevos? Les pueden llegar aprendices que tengan cualquiera de estas modalidades. Vínculo laboral, contrato de aprendizaje, proyecto productivo, pasantía o monitoría. Son esas modalidades las que manejamos actualmente dentro del proceso de etapa productiva. ¿Qué es importante tener de consideración respecto a estas modalidades?
Algunas cosas claves. No importa qué modalidad esté haciendo el aprendiz, en cualquier modalidad el aprendiz debe cumplir con la aplicación de todas las competencias de formación que vio en su técnico o en su tecnólogo. Deben cumplir con todas las reuniones de seguimiento con el coformador, es decir, nosotros le hacemos reuniones con el jefe inmediato del aprendiz, una inicial y una final, ya vamos a verlo. Todas las modalidades les aplican la misma metodología. No importa ahora si es pasantía o si es vínculo laboral, deben garantizar que se puedan hacer las reuniones. El tiempo de práctica para nivel tecnólogo es de 864 horas. Para el nivel técnico hay que revisar el programa de formación que ustedes de pronto vayan a orientar la etapa productiva de un nivel técnico, porque en algunos tienen un tiempo mínimo, pero por lo general todos estamos en tecnólogos, son 864 horas mínimo, ¿listo? Todas las modalidades deben cumplir lo mismo, al igual que las pasantías, el proyecto productivo, todos tienen que cumplir con lo mismo. La jornada laboral, uno siempre suele hablar de 8 horas diarias, de como jornada laboral, porque tenemos la guía 40 que especifica el tiempo de las horas, de las 8 horas diarias máximas para un total de 48 horas semanales. Eso también se debe cumplir, aunque si salen algunas consideraciones como algunos turnos o algunas cosas, podemos ser un poco más lapsos, siempre y cuando se cumplan con unas consideraciones, como cuáles. No pueden hacer turnos nocturnos, no pueden hacer, no pueden trabajar los domingos porque no se les puede pagar las dominicales. Entonces, por lo general, si son menores de edad, tampoco pueden excederse de las 6 de la noche. Entonces, por lo general, uno busca que la jornada laboral sea las 8 horas diarias y no se complica uno más. Las alternativas de etapa productiva que sean distintas a lo que llamamos contrato de aprendizaje, siempre deben de estar avaladas por el coordinador. Entonces, cuando les llegue un aprendiz que tenga otra alternativa, debemos mirar en el Excel que nos manda contrato de aprendizaje, que la alternativa ya esté descrita ahí. Entonces, que él ya escogió pasantía, proyecto productivo o vinculación laboral. Eso nos garantiza que ya coordinación lo aprobó. Si en el Excel que nos envía contrato de aprendizaje el aprendiz no nos aparece con otra alternativa que no sea contrato de aprendizaje, simplemente no nos aparece o nos aparece en vacío, quiere decir que el aprendiz no ha autorizado esa modalidad. Entonces, toca pedirle que haga el proceso para iniciar el proceso de seguimiento. ¿Listo? Esto es muy importante. Siempre debe estar la autorización de contrato de aprendizaje, de coordinación académica, para iniciar los seguimientos. El seguimiento siempre es obligatorio. En este año, lo que son los seguimientos con las empresas los vamos a hacer de manera virtual, apoyándose de herramientas como Teams o la plataforma que ustedes manejen. Deben dejarle claro a las empresas que los seguimientos serán de manera virtual. Si alguna empresa se pone un poco difícil para el seguimiento de esta forma, se debe hablar con coordinación para saber si nos autoriza hacer un seguimiento presencial. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con recursos para pagarle a ustedes los viáticos. Luego, si la empresa va a solicitar el tema presencial, hay que ver si hay recursos. De lo contrario, sé que coordinación les va a pedir que hagan la visita bajo su costo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para tratar de convencer a las empresas de que hagamos el proceso de manera virtual. Cada 15 días nos vamos a encontrar con los aprendices y los aprendices deben llevar un documento que se llama bitácora. Cada 15 días es de acuerdo a la programación académica, es decir, a nosotros nos sale en el horario una jornada de seguimiento que usualmente dice en la biblioteca. Debemos cumplir con ese día, hacer el seguimiento quincenal. Lo que pasa es que no se va a hacer cada semana, sino cada 15 días. En ese encuentro quincenal, los aprendices nos van a traer un formato que se llama bitácoras, donde va a registrar todas las actividades que hizo durante esos 15 días. La intención de esta bitácora es velar porque las actividades diarias del aprendiz sean acordes a su tecnólogo,
Deben venir con las firmas respectivas y nosotros registraremos nuestra firma. Este encuentro quincenal para la coordinación de María Cecilia y los grupos diurnos se puede hacer de manera virtual, por lo que no hay espacios en biblioteca para hacer pues estos seguimientos. Sin embargo, si tenemos grupos de la noche con el coordinador Oscar Barrera y el grupo está actualmente en formación, hay que revisar el cronograma de alternancia de la noche. Si el grupo está presencial, debemos citarlo. Preciso ese día que lo tengo programado para el seguimiento de también le tocó al grupo presencial, entonces ese día me va a tocar hacer el seguimiento de forma presencial. ¿Por qué? Porque la coordinación no quiere que ustedes lo cite virtualmente a las 4, por ejemplo, de 4 a 6, y el aprendiz tenga que salir corriendo a las 6 para entrar a su programa de formación. Es preferible citarlo pronto una horita antes, a las 5, ustedes hacen el seguimiento y que el aprendiz siga con su proceso de formación a las 6. Esa es la indicación que da la coordinación. ¿Qué pasa? Si yo lo cité cada miércoles, cada 15 días y el próximo miércoles veo el cronograma de alternancia de la noche y veo que están virtual, pues yo puedo hacer mi seguimiento virtual. ¿Listo? ¿Qué es importante? Debe ser seguimiento quincenal, no cada 20 días, cada 25 días, no, quincenal. Y deben dejar registro de que si están haciendo los seguimientos quincenales, específicamente para coordinación noche, que va a estar velando o revisando que haya evidencias de que están haciendo los seguimientos quincenales, para que lo tengan en cuenta. Siomis, ¿te puedo interrumpir un momentito? Dime. Perdón, o tenemos sesión de preguntas al final, o es que sí tengo unas Vamos dudas a hacer sobre las eso. preguntas al final, Meli. Ah, listo, vale, listo. Gracias, Siomis. Para que no se nos alargue mucho. Bueno, entonces, tenemos diferentes modalidades. Vínculo laboral es la modalidad más sencilla, que es cuando el aprendiz está laborando en una empresa, ya tiene su empresa actual y quiere validar su etapa productiva por vínculo laboral. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en el tema de vínculo laboral? Primero, el aprendiz no puede llegar con una certificación pasada a validar su etapa productiva. Lo que el aprendiz debe hacer es que trae su certificación con funciones y debe pasar primero por contrato de aprendizaje y coordinación. Cuando ya contrato de aprendizaje y coordinación le avalan que esa carta sí le sirve, ahí sí pasa a nuestro seguimiento. Si de pronto llega un aprendiz, no, profe, es que estoy en vínculo laboral, entonces miramos la certificación, miramos que las funciones cumplan con el tecnólogo en el cual está formándose, y si es así, se inicia el proceso de seguimiento. Quiere decir que en el momento que yo le digo, vea, esa certificación le funciona, ahí empezamos a contar los 6 meses. ¿Listo? Entonces es importante, el tiempo solo se contará después de que se le asigne un instructor de seguimiento y se realiza la concertación de funciones, es decir, se revisan las funciones y se dice sí, estamos de acuerdo, sus funciones sirven para su etapa productiva. No se le va a valer a ningún aprendiz certificaciones de tiempo pasado, entonces decir, no, es que llevo 3 años, valídeme, no. Puede llevar 5 años en su empresa, pero a partir de que me asignaron como instructor de seguimiento, se cuentan los 6 meses y empezamos el proceso. Para que lo tengan en cuenta en vinculación laboral. ¿Qué se le pide en vinculación laboral? Aparte de la certificación laboral, se le va a pedir certificación de que está en ARL activa, en EPS activa, en fondos de pensiones y copia del contrato o certificación de las funciones. ¿Por qué? Porque nos han llegado casos de personas que un amigo tiene empresa y el amigo le certifica las funciones y ya con eso quieren validar. Entonces tenemos que pedir las certificaciones de EPS, ARL y fondo de pensiones para saber que sí tiene un contrato con esa empresa y que efectivamente está ejecutando las actividades que nos está informando. Igual cumple con todos los pasos que vamos a ver de etapa productiva, pero eso es lo de vínculo laboral. Bueno, el contrato de aprendizaje es el contrato ya más normal que tenemos. El contrato de aprendizaje, por lo usual, el aprendiz ya cuando nos llega a nosotros, ya llega con su contrato de aprendizaje activo con una empresa en la cual él firmó.
Entonces, nosotros no tenemos que buscarle el contrato a nadie, el aprendiz lo hace de manera autónoma y llega a nosotros ya con un contrato firmado. El contrato de aprendizaje es cuando ellos van a hacer su etapa práctica en una empresa del sector productivo acorde a su tecnología. Esto es muy importante saberlo. ¿Nosotros qué velamos? Vamos a velar porque las funciones que haga el aprendiz allí sean acordes a su tecnólogo. Si evidentemente no son acordes, pues nos tocará retirar al aprendiz porque necesitamos que haga la parte práctica de su tecnólogo. Usualmente, ellos reciben un apoyo de sostenimiento por contrato de aprendizaje. El apoyo de sostenimiento que ellos van a recibir es el 75% del salario mínimo más la afiliación a EPS y ARL. El 75% por norma cuando el índice de desempleo está en 2 dígitos, ¿sí? A nivel nacional. Cuando está a 2 dígitos, entonces la empresa le puede pagar el 75%. Hay empresas que son más amables y aunque de pronto no está, el índice de Bogotá está muy alto, les pagan el 100, pero en realidad la norma nos habla de un 75. En el único momento donde por norma puede subir al 100% es cuando los índices de desempleo disminuyen de 2 dígitos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, que es una de las preguntas que más hacen los aprendices. Y debemos velar porque efectivamente los afilien a EPS y a ARL. El contrato de aprendizaje, los aprendices lo firman también desde su etapa lectiva, pero en realidad nuestro seguimiento empieza en la etapa productiva. ¿Listo? En la etapa lectiva simplemente es un contrato entre la empresa y el aprendiz y la empresa le paga el 50% del salario mínimo más la EPS al aprendiz. Pero allí nosotros no tenemos nada que ver. A nosotros nos llegan ya directamente en su etapa productiva. Bueno, y el último y el que genera, bueno, uno de los últimos que generan gran confusión es proyecto productivo. El proyecto productivo es una estrategia nueva en la cual se le apoya al aprendiz para que aplique sus conocimientos en algo productivo, en un plan de negocios o en un producto o en una idea innovadora que ellos tienen. El proyecto productivo se puede desempeñar como en 3 áreas básicas. Entonces, cuando un aprendiz ya tiene una empresa constituida, cuando el aprendiz quiere constituir una empresa y cuando el aprendiz desea formular como el plan de negocios sin llegar a la constitución de la empresa. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Cada especialidad definió unos lineamientos para proyecto productivo. Entonces, si nos llega un aprendiz con esta modalidad, debemos dirigirnos a nuestros líderes de las especialidades y preguntar qué lineamientos se dejaron por especialidad para el proyecto productivo. Entonces, ellos dijeron, cada especialidad en algunos casos dijeron, no, el aprendiz tiene que presentarme un anteproyecto para ver si se lo avaló o no. En otros dijeron, no, simplemente si tiene una idea, la empieza a construir y tienen que entregarme estos productos. Y hablan de unos productos específicos. El proyecto productivo, nosotros como instructores, solo le vamos a orientar la parte técnica. ¿Qué es orientar la parte técnica? Que nosotros le vamos a empezar a pedir productos al aprendiz durante esos 6 meses. Por ejemplo, bueno, si es del proceso de química, entonces usted me va a traer los análisis químicos que le va a hacer a tal elemento para ver si su producto funciona. Esos análisis, ensayos y demás son parte del aprendiz. Usted me llega con los análisis, yo verifico que sean análisis reales, que los resultados sean viables y ya. Yo no le voy a decir cómo hacer el análisis, dónde hacerlo, qué paso seguir, porque esos son conocimientos que el aprendiz ya debe tener. Entonces yo simplemente le pido productos y evalúo el producto. Hay aprendices que llegan acá con emprendimientos que no tienen nada que ver con su tecnólogo. En ese caso, la indicación es decirle, ese proyecto no le sirve para el proyecto productivo, etapa productiva. Debe buscar otra opción. Nosotros tenemos la libertad de decirles si le aplica o no le aplica su tecnología y si se le va a valer o no. ¿De quién nos debemos apoyar? De nuestra especialidad, que es la especialidad es la que nos puede orientar de si lo podemos aprobar o no, o la idea que tiene el aprendiz es aplicable para la tecnología. Toda la parte de constitución de empresa, estudios de mercados, análisis de costos, esos elementos
los va a manejar el área de emprendimiento. Entonces, esta es la única modalidad donde vamos a trabajar en coordinación con el área de emprendimiento. Yo ahorita les voy a dar el dato de la persona de emprendimiento. El área de emprendimiento que se encarga de hacerle las charlas a los aprendices y es un trabajo entre el área del emprendimiento y el aprendiz, donde el aprendiz debe cumplirle también con unos productos a emprendimiento. Entonces, acá el coformador realmente somos nosotros y el área de aprendimiento. No hay un jefe porque pues es un proyecto productivo. ¿Qué es importante? Nosotros no tenemos que estar detrás de emprendimiento ni del aprendiz para que él cumpla sus funciones. Se le van a poner fechas de entrega. Aprendiz que no empiece a cumplir, le empezamos a hacer el debido proceso, porque este es un proyecto productivo donde la disponibilidad de tiempo la da el aprendiz. Pero no quiere decir que puede demorarse 2 años en sacar su proyecto productivo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces ponerle fechas específicas que se logren en los 6 meses y que el aprendiz empiece a cumplir con sus productos. Entonces cada 15 días o dependiendo de la fecha que le pongamos, estaríamos revisando los productos que entrega el aprendiz, en este caso el proyecto productivo. ¿Qué es importante para entender? Que hay 2 áreas, está el área técnica, el área de emprendimiento. En la plataforma van a encontrar, igual van a cumplir las 864 horas. Hay que velar que ellos cumplan con la parte de emprendimiento, simplemente al final, en el F23 que ya les voy a mostrar, un documento, el área de emprendimiento da su firma de que el aprendiz le cumplió con todo, nosotros firmamos y ahí sí ya se daría como por cerrada el proyecto productivo. Si él nos cumple a nosotros, pero no emprendimiento, no aprueba. Si él cumple emprendimiento, pero no nos cumple a nosotros, tampoco aprueba. O sea, tiene que cumplir con las 2 áreas para poder aprobar su proyecto productivo. La otra modalidad es el tema de las pasantías, que es una modalidad un poco más difícil para los aprendices. Este se ejecuta a través de un acuerdo de voluntades entre la empresa y el aprendiz. Yo les comparto un ejemplo del acuerdo de voluntades. Algunas empresas ya tienen como un contrato de pasantías para los aprendices, ese también es válido. Pero la pasantía es un espacio donde el aprendiz practica lo visto en el SENA, pero no genera un apoyo de sostenimiento. Es decir, ellos no van a tener como un beneficio económico en la pasantía. Lo único que nosotros le podemos pedir en la etapa de pasantías es que se le haga la afiliación y la cotización a riesgo laboral. ¿Listo? Entonces, nuestra única función allí es obviamente hacerle todo el seguimiento de las actividades que está haciendo durante los 6 meses, pero a su vez velar por que cumpla con la afiliación del aprendiz a la ARL, dado que si está haciendo prácticas en su empresa, aunque usted no le esté pagando, el aprendiz sufre algún accidente, debe tener su afiliación a la ARL activa. No se le exige EPS porque es un contrato de pasantía, entonces eso es algo que deben de tener en cuenta. Y en pasantía, aunque sea voluntario, aunque sea convenio entre el aprendiz y la empresa, nosotros velamos porque las actividades que ejecuten sean muy cercanas al tecnólogo que el aprendiz esté formándose. ¿Listo? Ellos pueden hacer pasantías en diferentes lados, en unidades de productivas familiares, en instituciones, en MIPYMES. Lo que nos interesa en la pasantía es que cumplan los 6 meses, que las funciones a desarrollar sean acordes a su tecnólogo, que podamos evidenciar que sí está haciendo productos o entregables acordes a lo que estudió en el SENA, que exista una persona responsable del aprendiz y que se haga la afiliación a la ARL. Eso es lo más importante. Y la última modalidad que no es muy conocida, no es muy utilizada, es la monitoría. Hay que entender que estas monitorías son monitorías de etapa productiva. Entonces es cuando se abre el espacio para hacer monitorías dentro de los mismos centros de formación que son aplicables al tecnólogo del aprendiz. No es lo mismo que las monitorías académicas que coordina bienestar del aprendiz, porque
La monitoría académica que coordina el bienestar del aprendiz es para darles un apoyo de sostenimiento al aprendiz durante su formación. Acá son monitorías de etapa productiva. Estas monitorías son más específicas y van dentro del marco de aplicación de las competencias del programa de formación del aprendiz. Entonces, esas son como las modalidades que tenemos a manera muy general dentro de nuestro SENA. ¿Listo? Todas tienen que estar avaladas por coordinación. Cuando nos llegan a nosotros el listado, ahí nos dice qué modalidad tiene autorizada el aprendiz. Si no nos aparece un aprendiz en el listado, siempre dirigirnos a contrato de aprendizaje porque puede ser un aprendiz que no tenga sus papeles activos o todos sus resultados de aprendizaje activos. Bueno, en el blog de etapa productiva ustedes van a encontrar, les voy a compartir en el chat del blog por si no lo tienen a la mano, para que lo puedan ir consultando. Van a encontrar dos carpetas en verde, una que dice formatos para el manejo de etapa productiva y otro que dice normatividad aplicable. En el link de normatividad aplicable van a encontrar toda la normatividad referente al proceso de contrato de aprendizaje, circulares, apoyos de sostenimiento, acuerdos, ejemplos para prórrogas cuando la empresa nos dice voy a hacer una prórroga, ¿cómo le hago el ejemplo? El reglamento del aprendiz y demás elementos que les aconsejo los revisen. Nosotros no vamos a aplicar los otros sí, sino que de pronto la empresa nos va a pedir esos documentos, pues acá hay algunas ideas de documentación que les puede servir, ¿listo? Igual yo trato de ayudarles cuando tienen que hacer algún proceso o contrato de aprendizaje también les puede colaborar. También está la carpeta de formatos. Esta es una carpeta muy importante porque están los formatos de etapa productiva, los formatos que vamos a manejar en etapa productiva. Ya los vamos a visualizar cuáles son. En estos formatos de etapa productiva hay 4 que son los más importantes. El formato de planeación y seguimiento, que es el que llamamos formato F23, que es el que se registra al inicio y al final de las empresas, en la reunión inicial y final con las empresas, el formato bitácora, el formato de acta de cierre de fichas cuando cerramos una ficha y la matriz consolidada. Estos son como los 4 documentos claves que vamos a manejar durante el desarrollo de etapa productiva. ¿Cuál es mi consejo? No le compartan esta carpeta a los aprendices, descargan los documentos y se los comparten de otra forma. Recuerden que este espacio es solo para los instructores. A manera general, queridos profes, ¿cuál es el paso a paso que vamos a hacer en etapa productiva? Ya saben las modalidades. Para todas las modalidades va a aplicar lo mismo. Lo primero y lo más importante, seguimiento a los aprendices. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento a los aprendices cada 15 días, como les decía, de acuerdo a la programación académica. Si en la programación académica sale que los seguimientos son los días martes, entonces los martes hacemos seguimiento. Con la coordinación diurna es más viable que ustedes puedan programar la hora de acuerdo a cómo se acomode. Usualmente se les pide que hagan los seguimientos en las tardes, noches o en la tarde para que no afectemos tanto el proceso del aprendiz en la empresa. Es importante que cuando se presenten a las empresas les avisen que van a hacer seguimiento cada 15 días y que es obligatorio que el aprendiz esté. En este seguimiento se va a hacer cada 15 días. Eso quiere decir que por mes vamos a sacar 2 bitácoras. ¿Qué son las bitácoras? Ese es el documento que vamos a recoger en el seguimiento a los aprendices. Entonces voy a irme acá al formatos y les voy a mostrar la bitácora. Esa bitácora se diligencia por cada 15 días, es decir que al finalizar vamos a tener 12 bitácoras. Las van a ir enumerando los aprendices como bitácora 1, bitácora 2, 3, 4, hasta llegar a la 12. ¿Listo? En esta bitácora se registra la modalidad que tiene el aprendiz, nombre del aprendiz, documento, teléfono, correo, número de ficha. Les estoy pidiendo el favor que acá en número de ficha pongamos ficha y grupo, porque a veces en una misma ficha tenemos varios grupos.
programa de formación. Y aquí empiezan los días, ¿listo? Fecha de inicio, fecha de fin. Por ejemplo, del 1 de junio al 15 de junio, que fue todo lo que las actividades que él desarrolló durante esos 15 días. ¿Qué evidencias hay? Si alguna observación o dificultad presentada por el aprendiz. Y en la parte de abajo debe estar registrado nombre, firma del aprendiz, nombre de ustedes como instructor, firma de ustedes como instructor. Y se les pide para todas las modalidades excepto proyecto productivo que exista la firma del jefe inmediato para corroborar que lo que el aprendiz nos registre es real. Entonces se les pide que esté la firma del jefe inmediato. Este formato lo pueden llevar ustedes de manera virtual, que el aprendiz lo tenga en PDF, que las firmas estén registradas y ustedes lo firman. O en manera de Excel, ustedes registran todas las firmas y al final lo pasan a PDF. ¿Listo? Al final, cada aprendiz debe tener 12 bitácoras. Esto es muy importante porque es parte del proceso de seguimiento. La segunda fase es una visita o reunión con el ente coformador. Estas visitas son 2. En los 6 meses vamos a hacer solo 2 visitas. Una en el primer mes, que es la visita que llamamos visita de inicio o visita de planeación, que es en el primer mes de formación del aprendiz en etapa productiva. En esta visita se va a llevar a cabo a través del F23, que es el formato número 1 que tenemos acá. Ese formato F23, entonces en la primera visita, la coordinamos con la empresa, ponemos una fecha, una hora aproximada. En esto voy a ser muy clara, profes, no podemos ser muy lapsos con la empresa, decirle qué día le sirve, porque las empresas empiezan a correrles. Entonces, mi propuesta es que le designen a la empresa o le den la opción de 2 o 3 días en un horario específico y que la empresa se acomode un poquito a los horarios para ver si logramos agilizar el tema de las visitas iniciales. Entonces, este es el formato F23, se llama formato de planeación y seguimiento de evaluación de etapa productiva. Este documento pues ya tiene algunas ayudas en gris, entonces nosotros estamos en Regional Distrito Capital, Centro de Gestión Industrial. Programa de formación es el nombre del tecnólogo o del técnico. Número de ficha, entonces poner número de ficha y grupo, nombre, identificación y datos del aprendiz. Acá en la alternativa registrada si es pasantía, contrato de aprendizaje, monitoría. Datos de la empresa, del jefe inmediato, cargo, teléfono, email. Todo esto le podemos decir al aprendiz que lo tenga diligenciado antes de la reunión. En la reunión número 1, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer el numeral 2, que se llama concertación del plan de trabajo. En esa concertación es básicamente hablar con el jefe y tener claro qué funciones va a desempeñar el aprendiz durante los 6 meses. Entonces acá vamos a registrar las funciones una a una durante los 6 meses del aprendiz. Se va a dejar qué posible evidencia va a dejar el aprendiz. Estas evidencias no se las vamos a pedir, sino queda registrado básicamente qué es lo que posiblemente el aprendiz deja de evidencia en la empresa de esa actividad. Bien sea actas de reunión, informes, presentaciones, fotografías, resultados del laboratorio. ¿Qué le queda a la empresa de esa actividad que hace el aprendiz? Y recolección de evidencias, la fecha, se pone siempre la fecha de inicio y de cierre de la evidencia. Podemos poner la fecha de inicio y cierre de la etapa productiva del aprendiz para no complicarnos. Entonces, pues él inició el 1 de enero y va hasta el 31 de junio. Podemos ponerlo así general si no quieren complicarse. Y en el lugar, pues el lugar, la empresa del aprendiz. Acá vamos a registrar todas las actividades. Ojo, estas actividades deben ser acorde al tecnólogo que esté desarrollando el aprendiz. Yo que hacía mis seguimientos, le pedí al aprendiz que me tuviera diligenciado absolutamente todo esto. Les explicaba cómo lo llenaban y le pedía que ya lo tuvieran diligenciado. Con eso el día de la reunión con la empresa yo simplemente hacía lectura de las actividades. Si había algo por modificar, lo coordinaba con el jefe inmediato
y registraba el último pedacito si lo registraba yo. ¿Cuál es? Se les pide que dejen 2 observaciones. Primera observación, que se deja concertada la jornada laboral del aprendiz. Entonces acá se va a dejar si la jornada es de lunes a viernes, de lunes a sábado y en qué horario. ¿Listo? Y se le va a dejar concertado también la fecha en la que hicimos la primera visita. En este caso vamos a poner acá la fecha. Si hice hoy la visita, pues va a ser la del 14 de febrero del 2023. Importante, debe existir nombre y firma. No me vayan a poner solo su firma, debe tener su nombre, profes, el nombre del aprendiz, nombre del jefe y las respectivas firmas. ¿Pueden ser firmas digitales ahí escaneadas? Sí. ¿Pueden ser las imágenes ahí? Sí, pero después convertimos este archivo en PDF. ¿Listo? No me pueden entregar a mí después ustedes formatos en Word. Todo debe ser en PDF. Entonces, o podemos firmarlo nosotros y pedirle a ellos que lo firmen si quieren en físico y nos lo envíen escaneado. ¿Qué es importante? Traten de que estas firmas queden registradas el mismo día de la visita, porque los jefes se les están demorando a ustedes y por ende ustedes a veces se demoran en la entrega de cierta información y este año los coordinadores van a ser más estrictos con la documentación de etapa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ser lo más ágiles posibles. Hasta aquí, hasta este numeral 2, se llena en la primera visita. Entonces, en la primera visita solo llenamos numeral 1 y numeral 2. Pasan los 6 meses y en el quinto mes por ahí, o sea, cuando ya va a empezar el sexto mes, en el último mes, planeamos la última visita. En esa última visita se llena el numeral 3 y 4 del mismo F23. Entonces, ya aquí llenamos que es la evaluación final, le ponemos la X, y fecha de inicio de etapa productiva del aprendiz, fecha de final de etapa productiva del aprendiz. Y en esta visita final se le va a pedir al jefe inmediato que por favor empiece a generar su calificación desde la parte actitudinal y comportamental y técnica del aprendiz. Entonces le vamos leyendo las descripciones de las variables y él va seleccionando si es satisfactorio o por mejorar. Siempre que el jefe indique que hay algo por mejorar, siempre debemos poner la observación. Ya no puede quedar en blanco. Por mejorar, entonces uno le pregunta ¿por qué? Entonces él nos va a decir no, porque él le costaba mucho hablar en público. Entonces nosotros vamos a dejar acá, falta mejorar el tema de hablar en público. Vamos a dejar la observación. ¿Cierto? Si le pone que es satisfactorio, no es necesario poner observaciones, pero siempre que dé algo por mejorar, debemos preguntar el por qué y dejar la observación. Y se va a diligenciar tanto la parte comportamental como la parte técnica. Son preguntas genéricas ya establecidas por dirección general. Al final se debe registrar si hay alguna observación del coformador, tanto al proceso del aprendiz como al proceso del SENA. Hay algunas empresas que dicen, no se les recomienda al SENA que mejoren en normatividad, entonces lo dejamos acá descrito. Si hay alguna observación del aprendiz, también se deja descrito. Y por último, no olviden la evaluación. Entonces, ya como es la visita final, se da el juicio de aprobado, se le pone la X acá. Si hay algún reconocimiento especial, por ejemplo, al desempeño, responsabilidad, calidad, se deja descrito y se registran firmas con nombres de las personas que se vincularon, ciudad y fecha. Ojo, formato que me llegue a mí sin firmas o sin fechas, me toca devolvérselos para que los complete. Entonces, sean muy juiciosos en el diligenciamiento de esta información. Y esta sería la segunda visita que le hacemos o la segunda reunión, perdón, que hacemos con la empresa. Entonces, esa es la segunda fase, visita o reunión con el ente conformador. La tercer paso es la revisión y recepción de información de cada aprendiz. ¿Cuándo ustedes me van a entregar documentación? Entonces, el primer mes que ustedes ya tengan completo de su ficha el F23 numeral 1 y 2, que es en la fase de planeación, ustedes van a hacer una carpeta, van a tener todos los F23 iniciales de sus aprendices, o sea, el formato hasta acá lleno hasta el literal 2, y me los van a compartir. Si ustedes tienen el de plazo el primer mes, entonces a más tardar el segundo mes, tercer mes por mucho de etapa productiva de la ficha que tengan,
me deben de estar compartiendo la información inicial. Todos los F23 firmados hasta el numeral 2. Eso es importante porque esto yo le tengo que empezar a reportar a coordinación. Segunda fase de entrega de documentos, ya el cierre, que es la documentación final. Es decir, cuando ya toda la ficha ya acabó los 6 meses y demás. Cuando ya la ficha acaba los 6 meses, ustedes ¿qué van a tener que tener? Van a tener ciertos documentos. Entonces, acá es importante, acá está como la explicación de lo inicio, ya retomo el inicio, pero en el cierre es importante tener en cuenta que no solo me van a entregar F23 y bitácoras, porque hay que entregar otra serie de documentos. Acá hay una infografía. Entonces, ustedes entregan. Aquí ya empieza a jugar otros documentos. Entonces, aparte de tener ya el formato F23 completo, ustedes van a tener 12 bitácoras de los aprendices. Esto lo van a tener que tener o en una carpeta que ustedes le creen al aprendiz. Y también la coordinación está pidiendo que programen territorio en el espacio de inducción y les abran el espacio para que los aprendices carguen el F23 y las bitácoras allí. Entonces, tanto en territorio como en una carpeta, ustedes deben de tener esa información. Sin embargo, a mí, ¿qué me van a tener que hacer de más? Entonces, ya cuando van a cerrar, van a hacer un acta de cierre. El acta de cierre es un documento donde resumimos la información de la ficha. Está aquí como articulada para llenar los espacios. Entonces, ustedes dicen que al cierre de esa ficha, o sea, ya cuando la mayoría de los aprendices se entregó, quiénes aprobaron su etapa productiva, quiénes, por qué modalidad aprobaron, de pronto quiénes no alcanzaron a terminar y ya se quedan rezagados porque se nos van 2, 3 meses más allá del proceso, quiénes nunca iniciaron su etapa productiva o si tienen algunos aprendices que fueron cancelados por alguna consecuencia. Entonces, esta acta la diligencian y es otro documento de cierre que deben entregar. Además de eso está la matriz consolidada. Esta matriz consolidada es de los F23. Se llena con los F23 que ustedes ya tienen. Ficha, grupo, especialidad. Acá en especialidad me falta agregar una nueva especialidad que tenemos, que es el tema de logística. Gestión logística que empezamos este año con otra tecnología. Entonces, selecciona su especialidad por las siglas, el nombre de ustedes, el nombre del aprendiz, la modalidad que escogió el aprendiz, si tiene proyecto productivo lo ponen, si no dejan en blanco, y empiezan a ver unas letras. Estas letras, si se paran en la parte de arriba, son las mismas letricas de la información del F23. Entonces, en la calificación, en la parte comportamental, decía variables relaciones interpersonales, trabajo en equipo, solución de problemas. Aquí en la matriz, entonces, el C1, si se paran allí, les dice relaciones interpersonales. Quiere decir que yo voy a anotar acá el consolidado de quién sacó satisfactorio, quién tiene cosas por mejorar, ¿listo? Si hay algunas oportunidades de mejora, pues hago algún resumen de esas oportunidades de mejora, reconocimientos, observaciones y demás. Y la última pregunta es preguntar al aprendiz o al ente conformador si lo contrató o no. Estas 5C hace referencia a relación interpersonal, trabajo en equipo, solución de problemas, cumplimiento y organización. Y las variables T son estas de transferencia, que son estas 6 o 7 que están acá. Por eso acá les pusieron la ayuda, el profe Oscar les puso la ayuda de qué es cada variable para que ustedes puedan calificar. Es decir, que para llenar esta matriz, pues ustedes deben de tener cerca del 70 al 80% de los chicos ya con su visita final para poder completar esta matriz. Una vez ya tengan el acta, tengan la matriz, tengan la información,
ya podemos pasar a la entrega del cierre de la ficha. Acá hay una infografía donde les dice, bueno, ¿qué deben de entregar por ficha? Entonces debemos de entregar el acta de cierre, debemos de entregar la matriz consolidada, debemos de entregar una carpeta con los F23 de inicio, o sea, cuando los llenaron hasta la mitad, y los F23 de cierre, y les pide algo muy importante, profes, que ustedes dirán, ¿cómo molestan? Pues resulta que esto entra de auditoría en coordinación. Y ustedes saben que nuestra coordinación es bastante estricta como uno le organiza la información. Entonces, acá está el ejemplo de, por favor, cómo necesito que nombren los archivos. Entonces, los F23, digamos, si Rodríguez Mauricio fue el primer chico que él visité, él se va a volver el primero F23 de inicio de Rodríguez Mauricio. No me le pongan doble el apellido, no me le pongan el nombre completo. Así, primer apellido, primer nombre. Tal cual está en el ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden crear su carpeta en Drive, algunos las crean en OneDrive y cuando me las comparten y yo empiezo a descargar la información, se empiezan a borrar los nombres muy largos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta estos formatos, es bueno que lo lean y lo analicen. Además de eso, deben entregarme una carpeta o en la carpeta deben de estar las bitácoras del aprendiz. Igual, bitácora 1, bitácora 2, bitácora 3 de, en este caso, Rodríguez Mauricio. Bitácora 4 de Rodríguez Mauricio. Pero en este caso, ojo con esto. Ustedes van a recoger en territorio 12 bitácoras, que es lo que les puede revisar el coordinador Oscar. Pero para mí, para cerrar la ficha, a mí solo me van a compartir la bitácora número 1, la bitácora número 6 y la bitácora número 12. 3 bitácoras por aprendiz, no más. Algunos profes me están enviando todo el paquete. No, profes, por favor, filtrar a esas 3 bitácoras porque son las que a mí me pide gestión documental para revisar su proceso. Si me comparten archivos muy largos para yo descargar toda esa información y enviarla a todos los lados, es muy difícil. Entonces, por favor, seamos muy correctos con el tema de la información. Se les está pidiendo unas cartas de presentación. A cada aprendiz para empezar su etapa productiva se les da una carta de presentación. Entonces pueden hacer una carta, uno de los primeros documentos en su primer seguimiento del aprendiz que les pueden solicitar es esa carta de presentación, copia de la carta de presentación o en su defecto el listado de aprendices que les envía contrato de aprendizaje. Cualquiera de los dos me lo pueden presentar para suplir este ítem. Planes de mejoramiento. Ojo, para los aprendices de etapa productiva aplica todo lo mismo que de etapa lectiva. Llamados de atención verbal, llamado de atención escrito, planes de mejoramiento, enviarlos a comité. Todo eso lo pueden ir dejando registrado por aprendiz y eso lo pueden entregar. Al finalizar, para que ustedes califiquen al aprendiz, les van a pedir, bueno, no solo la visita final, sino les van a pedir el certificado de aprobación de su etapa productiva. En esto tenemos que decirle al jefe que necesitamos su amable colaboración para que no se nos exceda esta certificación. Algunos aprendices se les está demorando hasta un mes en que les certifiquen su etapa productiva. Esto tenemos que gestionarlo de la manera más amable posible para que se los entreguen prontamente. Cuando el aprendiz ya a ustedes les entrega el certificado de aprobación, ahí sí lo calificamos en Senasofía. ¿Listo? Y cuando ya los calificamos, ustedes bajan el reporte de juicios evaluativos de Sofía Plus, que es el Excel que genera Sofía Plus, y ahí ya tendríamos todo. Una modalidad de entregar la carpeta es así como les estoy mostrando, que es todos los documentos en general. Hay otra modalidad que es por aprendiz, que está bajito, que también la pueden aplicar. O sea, ustedes deciden cómo organizan su carpeta con los chicos, siempre y cuando sigamos los lineamientos de la forma de la numeración de los documentos. Hay chicos que le suben a ustedes como WhatsApp, el archivo de WhatsApp, y ustedes me lo comparten así. Todo eso me va a tocar devolvérselos. Entonces tienen que ser muy organizaditos.
los compañeros que creen carpetas por aprendiz, entonces en Rodríguez Mauricio, pues ahí va a estar sus 3 bitácoras, su F23 inicial y final, su certificación, su plan de mejoramiento si existió y su carta de presentación. No me creen, por favor, profes, carpetas dentro de las carpetas. Porque Drive, si lo crean en Drive, empieza a ejercer un error y no nos permite descargar la información rápidamente. Entonces, si van a crear carpetas por aprender, dejar los archivitos sueltos para facilitar el descargue. Toda esa información que ustedes hacen, ahí me toca volver a descargarla y reorganizarla 3 veces para 3 áreas diferentes. Entonces, por eso es como la solicitud de la importancia del nombrar la información, de cómo se debe ver la información y de publicarla. ¿Listo? Este archivo voy a actualizarla, actualizarle los links para que no vayan a tener inconveniente, pero pues ustedes pueden manejar la información como ustedes la quieran organizar. Esa es como a manera general las fases, inicio y cierre. Y por último, la asistencia a comités. Vamos a tener comités de seguimiento, o sea, reuniones una vez al mes. Gloria a Dios, para este año se permitió, la subdirección permite que los comités sigan siendo virtuales. Entonces vamos a tener comités una vez al mes de forma virtual. Van a haber 2 días de comité, unos para unas especialidades y otro día para otra especialidad. Sin embargo, si ustedes no pueden asistir el día de su especialidad, pueden asistir al próximo comité. Para este año, los coordinadores les van a pedir como evidencias las actas de asistencia a comité. Si ustedes no asisten a los comités en ninguna de las 2 fechas y no me informan, pues a mí me toca dejar el reporte que simplemente ustedes no asistieron. Entonces, siempre que ya sea un caso extremo que no puedan asistir, me avisan para dejar en el acta la justificación y que no vayan a tener problemas con los coordinadores. ¿Dónde van a encontrar esos comités? Acá en la parte superior del blog dice reuniones y encargados. Allí van a encontrar que ya el cronograma de todo el año de los comités. Están las diferentes especialidades, las siglas que manejamos para las especialidades. Algunos van a tener comité los días martes y otros los días miércoles. Si ven, son consecutivos. Entonces, si no pueden el martes, pueden asistir el miércoles. Los comités se van a llevar a cabo a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30. Tienen permiso de coordinación para ese día salir un poco más temprano de su formación para que asistan a los comités. Siempre y cuando pues le avisen a coordinación que tienen ese día reunión de etapa. Ellos ya tienen el cronograma, pero es mejor dejar evidencia y con eso pueden asistir a su reunión. Van a ser virtuales, se les va a enviar, se les va a programar por sus correos, tanto personales como institucionales, y ya tienen la fecha de todo el año. ¿Listo? Vamos a empezar en marzo y el último comité va a ser en diciembre. Antes del comité se les va a enviar un acta. El acta de comité es para que ustedes se busquen en el acta y pongan sus observaciones o novedades de las fichas que ustedes vayan a tener. Aquí mismo va a haber un espacio de actas. Les voy a cargar todas las actas para que las puedan bajar y descargar en cualquier momento. Y están los nombres de las personas vinculadas al proceso. Entonces, está el nombre de la persona de emprendimiento para cuando tengan casos de proyecto productivo le puedan entregar el correo al aprendiz para que se comunique con Luis Carlos. El nombre del coordinador Oscar, el correo, María Cecilia. Y actualmente tenemos solo a la profesional Yasmín en contrato de aprendizaje. Ella los puede ayudar a ustedes en temas de si tienen temas de chicas con embarazo, si tienen temas con personas que de pronto van a necesitar suspensión, ella los puede direccionar. De todas formas, en este blog, en el último espacio que hice casos especiales, van a encontrar un espacio con un instructivo con unos documentos que le pueden compartir a la empresa cuando lo requieran, como el registro en el sistema del aprendiz para que les quede registrado que ya tienen un aprendiz,
un documento guía para los contratos, para los otros sí, cuando tengan que hacer otros sí. Y tienen una información, por ejemplo, cuando se debe hacer retiro del aprendiz por falta de campo de práctica. Entonces acá les dice cómo es el proceso si encuentran a alguien que está haciendo su campo de práctica en una empresa que no aplica. Entonces acá está el proceso que ustedes deben seguir. Y arribita donde dice aprendices en estado de embarazo, despliegan y también hay unas orientaciones generales de si tienen un aprendiz en estado de embarazo, qué indicaciones pueden llevar a cabo. Son como las dos variables más genéricas de por qué retiramos aprendices. Por estado, o suspendemos por estado de embarazo o retiramos por falta de campo de práctica. Entonces ahí hay como unas ayudas, pero siempre también pueden guiarse conmigo o con contrato de aprendizaje, que ellos son los que más les pueden guiar la parte normativa para hacer el proceso. Y por último, acá en inducción y territorio, como les decía el coordinador Oscar, que era nuestro antiguo líder de etapa productiva, acá hay un video más completo del proceso de inducción. Están las diapositivas completas por si las quieren usar con sus chicos de etapa productiva. Ahí está la explicación de cada modalidad para que lo puedan consultar. ¿Listo? Y hay unos videos cortos instructivos para que sepan cómo deben programar territorio. Entonces hay un instructivo, hay un video de programación de territorio que lo hace el coordinador Oscar. Estos dos elementos los hace el coordinador Oscar. Y hay una base de datos que se les sugiere que si quieren pueden utilizar para pedirle a sus aprendices que las llenen y así ustedes sepan pues información puedan llevar como un seguimiento de las fechas de los 12 seguimientos que le hacen a los aprendices. Este no es obligatorio, es un ejemplo que nos entrega el coordinador Oscar por si quieren llevarlo a cabo para dejar registro de los 12 seguimientos de etapa productiva. Aquí está en la parte final. Y un video corto de qué tienen que programar en territorio. Después vamos a hacer una sola inducción para la programación de territorio para los profes que necesiten cómo enfocarse en ello. Ahorita no lo puedo hacer porque no tengo acceso a mi territorio para poderles hacer un ejemplo. Y pues obviamente tienen acá como el blog. En vez de enviarles un correo muy extenso, creo que fue la mejor metodología que encontré para que ustedes puedan indagar. Igual, si necesitan ampliar la información, acá tienen ya descrito pasito a pasito cómo se hace el inicio de fichas, qué le deben pedir, un ejemplo de cómo llenar el formato, cómo hacer el cierre, están hipervinculados los documentos. Todo está como paso a pasito para que les sea más fácil para ustedes llevar a cabo el proceso. Bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas que tengan. Profe Melissa, ¿te escucho? Gracias, Xiomi. Espérame 2 segundos. Gracias, Xiomi. ¿Me escuchas ahí? Sí. Bueno, es que son varias preguntas, Dios, perdón, parece que fuera nueva. Xiomi, esta parte de los chicos que podían validar su etapa productiva con certificaciones vigentes de su trabajo, ¿eso está en la guía 40 o en alguna otra guía? ¿Hay guía vigente nueva? No, no hay guía vigente nueva. La designación de que lo de vínculo laboral, o sea, en la guía 40 habla del vínculo laboral. ¿Qué pasó? Que por coordinación, por una reunión que se hizo a finales de año, en junio, perdón, del año pasado, coordinación dejó descrito específicamente que el vínculo laboral solo se les iba a valer una vez empezaran el seguimiento y se contaba 6 meses desde el seguimiento, no posterior a la etapa. Sí, pero en la guía 40 encuentras lo del vínculo laboral, que es una modalidad de etapa productiva que ellos pueden vincular y que pueden pues certificar su etapa productiva. El único problema es que deben de tener el trabajo actual y deben hacer 6 meses en ese trabajo para que se les valga. O sea, 6 meses después de empezar
el calendario, según calendario etapa productiva, ¿sí? Exacto, o según se los apruebe en contrato de aprendizaje y ustedes, o sea, según a ustedes ya les llegue el aprendiz, ya lo tenga aprobado coordinación académica y uno ya le revise la certificación y diga, ah, sí, con eso puede validar su etapa, entonces empezamos a contar los meses desde ya y empieza a contar los 6 meses. O sea que ya no es como antes. O sea, lo que pasa es que yo inicié mi primer seguimiento con los chicos de la noche el lunes pasado. Y pues yo les escribí, yo les dije en la reunión, pues que los que tuvieran contrato laboral, que ya llevaran tiempito en su contrato y que estuviera vigente, podían con la certificación ya validar su etapa productiva, pero entonces no es así. No, no es así. Desde el año pasado no es así. Listo, listo, sí. La ¿Listo? segunda Entonces, mira, pregunta. Dime, ojo, dime. ahí queda. El tiempo bajo esta modalidad solo se contará después de que se le asigne un instructor de seguimiento y se realice la concertación de funciones. Esto de concertación de funciones acá hace referencia a que se revise sus funciones y se le diga, sí, por ahí podemos irnos, empecemos a contar las 6 horas, los 6 meses. Listo, listo, sí. Listo. Bueno, segunda pregunta. Con el mismo grupo frente a los seguimientos quincenales. Yo con este grupo Xiomi tengo los lunes de 4 a 6. Yo ya hice mi programación, de hecho ese mismo día también les envié a ellos toda la programación de aquí a 6 meses de las reuniones virtuales. Sí, pero entonces con lo que dice el coordinador Oscar, pues ya no se tendrían en cuenta cuando coincida con presencialidad. Pero ¿qué pasa, Xiomi? Imagínate que ellos, de hecho, incluso para la citación virtual, ellos me dijeron que ellos no se podían conectar porque ellos estaban trabajando. Pues claro, estaban trabajando y que salen a las 5, 5:30, entonces que ellos no se pueden conectar. Finalmente logré que todos se conectaran, pero entonces ayer yo hablé con la coordinadora y con el coordinador y pues lo que pasa es que no sé bien cómo manejar el asunto. El coordinador me dice lo que nos escribió a todos, ¿sí? Pero entonces la coordinadora me dice que desde hace mucho tiempo el seguimiento de etapa productiva en la nocturna se hace tomando parte de la sesión de formación de la noche. Yo eso no lo sabía. ¿Es así, Xiomi? No, se le ha valido, o sea, eso se le ha aprobado a algunos grupos porque César, el coordinador César, era un poco más lapso con ese tema. Pero tú puedes proponerle esa opción al coordinador Oscar siempre y cuando tú veas que tienes la opción. ¿Sí me hago entender? O sea, pues, Sí. si tú dices, no, yo sí puedo ir a las 6, pero obviamente que él te va a decir, no se te va a pagar extras, nada, porque pues no estás programada a esa hora. Pero si tú hablas con él y él autoriza, sí te dejarían hacer como ese paralelo. Pero eso solo lo puede aprobar Oscar. Xiomi, y por ejemplo, si nosotros no podemos en esa hora y tenemos asignada la franja de 4 a 6, pues yo me voy a quedar esperando a todos los chinos de 4 a 6 porque ellos no van a llegar. O sea, si ni siquiera se pueden conectar virtual casi, pues menos presencial. No sé si de pronto algún otro profe tenga el mismo tema y de alguna manera Todos nos los profes permitan. tienen la misma dificultad con la noche. Sí, es que Y es yo una ya cosa le loca. comenté eso a Oscar. Oscar me decía, bueno, pueden de pronto no esperarlos de 4 a 6, sino hagan una sesión de 5 a 6, algo más puntual, más cortico. Pero todos esos casos puntuales, ya de temas de programación de horario, toca con Oscar, le soy sincera. O sea, yo solo puedo transmitir información. Sí, te entiendo. No sé si de pronto de aquí podamos con algunos profes charlar el tema, porque pues yo no tengo ningún inconveniente de irme a sentar allá sola de 4 a 6, pero el problema es que no estoy haciendo seguimiento. Entonces, pues se convierte en un tiempo ahí perdido porque pues realmente el objetivo es el seguimiento. Pero bueno, sí, tienes razón, lo hablamos con el Cordi. Sí, Y otra cosa, pues yo ya le planteé esas opciones, pero como hasta ahora estamos empezando como con seguimiento presencial de acuerdo a la alternancia en la noche, creo que Oscar no ha vivido mucho esas dificultades. Entonces, sí sería bueno que ustedes pudieran ir a hablar con él y le explicaran lo que puede suceder para que él de pronto se dé un poco y lleguen a un acuerdo más puntual, porque realmente él conmigo, pues esa es la orden y no dio como más lapso para otra cosa.
Listo. Y la otra pregunta, Xiomí, yo ya te la había manifestado y pues vuelvo y lo hago, la parte del proyecto productivo. Yo actualmente tengo una chica pues que quiere hacer proyecto productivo, sin embargo, te soy sincera, ese trabajo que se hizo por especialidades le falta mucho, Xiomí. Nosotros tenemos un formato ahí, pero es como con las evidencias que nosotros vamos a pedir, sí, pero en esa reunión no hubo claridad en la parte de emprendimiento. También nosotros manifestamos, por ejemplo, que o sea, vamos a pedir unas evidencias, pero no tenemos rúbricas, no tenemos instrumentos, no tenemos nada. Y nosotros en esa época solicitamos tiempo pues, para que se pudiera construir y no está. Entonces sí me siento un poco perdida en ese tema porque ¿qué hago? No sé ni siquiera qué decirle a la chica. No, Meli, en este caso por ahora yo ya voy en el acta de esta inducción, voy a dejar estipulado que las especialidades necesitan tiempo para terminar de coordinarlo de proyecto productivo, pero mientras tanto ya tenemos como la oportunidad en esta vez de como profesionales y como instructores de seguimiento direccionar el ejercicio. Entonces, puedes mirar si la aprendiz es juiciosa, si tú ves que está interesada, puedes tomar la decisión de si el proyecto se lo puedes valer o no, y tú misma puedes generar tu lista de chequeo muy básica, no te compliques en cuanto a los productos que la aprendiz te empiece a entregar. O sea, en este momento es más de un trabajo más de nosotros de decidir si se lo aprobamos o no al aprendiz que tengas en este caso para no afectar su proceso, para no detenerla. Si definitivamente es que el emprendimiento no va acorde, no aplica ni una competencia completa, pues le dices no. O sea, la idea del emprendimiento es que usted también aplique la mayoría de las competencias que vio. Si esto solo está haciendo un pedazo del 80%, no nos sirve. Entonces, ahorita va más bajo el criterio del instructor, porque no tenemos otra opción de cómo modelar este tema. Ok, y digamos en eso que dices que, por ejemplo, nosotros en el formato tenemos que el proyecto productivo tiene que apuntar a lo mínimo tal vez de cada competencia, ¿sí? Nosotros tenemos 8 competencias, pero si, por ejemplo, el 50% son de la parte de análisis químico, pues yo reviso, listo. Pero si el otro 50% tiene que ver con la parte de procesos, yo no lo puedo revisar, ¿sí o no? O sea, ahí yo tendría que solicitar que un apoyo a la especialidad, ¿cómo sería ese manejo ahí? Hasta la fecha no nos han dado apoyos. Es que estamos como cojos en el tema, ¿no? Sí, realmente no nos han querido dar apoyos. Ellos se valen mucho por el tiempo que nos asignan por aprendiz dentro de nuestros horarios. Entonces, yo lo que te puedo decir es no te compliques, puedes revisarlos a manera general. Muy general. Si ves que que está raro, que tú no tienes que decirle, mire, tiene que arreglar esto por esto, sino simplemente no cumple. Usted ya vio su formación, vuelva a hacerlo. Okay. Pero vete a la forma más general, porque sí, realmente sé que es un trabajo muy arduo lo de los proyectos productivos, pero nos toca así, no nos van a dar apoyos de ningún instructor realmente. Ok, listo, Yomita, muchísimas gracias. Para serte sincera. Listo. Gracias, Yomi. Listo, Meli, un abracito. Bueno, instructora Amy. Sí, muy buenas tardes a todos. Líder Xiomara, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Me escuchan con normalidad? Sí, bienvenida. Perfecto. Gracias. Sí, yo sí soy nueva en esto de etapa productiva, entonces también tengo muchas preguntas, creo que más. Pero bueno, empezando por una que tiene que ver con lo que la instructora hablaba hace un segundo sobre proyecto productivo, a mí me queda una duda en el sentido en que entiendo que todas las modalidades, las alternativas, incluso esta, tendría que tener el F23, que es la reunión inicial. Como no tenemos aquí un jefe inmediato y como en la reunión inicial se va a plantear ese plan de trabajo con las fechas de entrega, en este caso los productos que el aprendiz desea presentar, ¿cierto? O va a plantear, digamos, en ese F23 de esa reunión inicial deben quedar solamente los productos de SST, en este caso que es mi especialidad, que yo le voy a solicitar, o también deben quedar de una vez plasmado aquellos productos que deben entregar en la parte de emprendimiento.
Sí, ahí se ponen 4 observaciones de la parte de emprendimiento que se las da el mismo Luis, se las da al aprendiz, cuáles son él le pide 4 cosas, que es la parte de costos, la parte de mercados, estudio del sector y la parte general de la empresa. Son 4 ítems que tú agregas ahí y en tu ente coformador, el que te va a firmar, o sea, tú haces la reunión acá solo con el aprendiz, le entregas el F23 y le dices, recójame la firma del profe de emprendimiento. Entonces, cuando él tenga su seguimiento con emprendimiento, le pide que le firme y tu ente coformador es el de emprendimiento. Ah, ok, perfecto. Pero Entonces tú ahí no ya le estás. revisas nada de emprendimiento, Ajá. simplemente lo dejas ahí plasmado. Ya. Perfecto, pero obviamente en el plan de trabajo en ese F23, esas 4 observaciones sí tendremos que ponerle una fecha. Sí, pero por eso le ponemos fecha, se le pone todo el completo, de inicio y cierre. O sea, Ah, según listo. la programación Los 6. académica se deja general Sí, 6 meses. para las Listo, partes etapa de él. productiva. Ujú. Listo, entendido. Entonces ahí ya estás tú resolviéndome otra duda, que era esa, la reunión como tal, en este caso se hace solo con el aprendiz, ya que él deba Sí, gestionar la firma, es otra cosa. sí, porque emprendimiento es una persona para atender todas las ¿Mm? especialidades. Sí, lo entiendo y por eso era mi Entonces, duda, porque él no nos da tiempo para hacerle reunión. Entonces, nos apoyamos es en el aprendiz. listo, entendido. Por ese lado quedó claro. Ahora, con respecto a las bitácoras de seguimiento, pues puede parecer tonto lo que voy a preguntar, pero es que yo sí quisiera entenderlo un poquito mejor. Y Tranquila. es que, digamos, en mi caso, yo tengo asignado como contratista en este momento solo el primer trimestre, Ujú. pues hasta abril, hasta el 31 de marzo, que se acaba nuestro trimestre académico, ¿cierto? Si Sí. yo voy a hacer una, digamos, una proyección de cuáles son las fechas en las cuales yo les voy a hacer el seguimiento, yo tengo en este momento tan solo, lo tengo con ellos los lunes, arranqué ayer, porque el primer lunes 6, pues no era posible arrancar seguimiento en ese caso, con bitácoras y demás. Entonces Ujú. arranqué ayer y me dan de aquí al 31 de marzo apenas 4 bitácoras. Entonces se supone que son 6, porque en este trimestre tienen que completarse 6. Pues por eso digo, No, parece no, tonta son la pregunta. 6. Porque son 2 seguimientos por mes. Entonces, tú Sí, les digamos que hiciste el seguimiento el lunes. ayer, ajá. El Sí, siguiente sería el digamos que no 27 de alcanzaste a febrero. sacar bitácora, no pasa nada. Pero Ah, bueno, ellos, entonces eso ya es otra pregunta, esa ya pero es ¿qué otra cosa. pasa? Profe, lo que pasa es que las bitácoras, ellos no las hacen, o sea, nos entregan, se ven con nosotros cada 15 días, pero en realidad ellos las van a diligenciar desde el día 1 que iniciaron etapa productiva. Sí, es Entonces, correcto. digamos, tú te reuniste con ellos el 6, pero El ellos 13. empezaron etapa productiva de pronto en enero. Sí, es correcto. Entonces, realmente ellos ya deben de tener una bitácoras de enero. Ujú, Entonces, si iniciaron el 16, entonces ellos ya deben de tener su primera bitácora, es antes de lo que tú ya le viste. ujú, O sí, sea, no inician con tu seguimiento, sino en tu seguimiento tú revisas los 15 días anteriores o lo tiempo que ya haya cumplido. Entonces tú tienes sí, es que sí. cuadrarles con ellos, mire, usted inició el 9 de enero, entonces va a contar 15 días, va a llenar su primera bitácora y esa sería su bitácora 1 y tú se la firmas. Ujú. Luego empieza sus otros 15 días, esa sería su bitácora 2. Lo puedes hacer así, Sí, ya te entendí. O porque sea, ahí era, ya, digamos, mi duda precisamente porque me preocupaba que al final si tuviéramos de este trimestre, que realmente son menos meses, 2 meses, pues 6 bitácoras. Pero sí, claro, ya entiendo. O sea, sí, independientemente de que yo como instructora de seguimiento tenga que revisar 2 bitácoras seguidas para poder ponernos al día y que queden las 6 bitácoras, es pues exacto. transparente. De hecho, eso puede pasar porque, digamos, ahorita nos viene Semana Santa y puede que a Ajá. alguno le caiga justo el seguimiento de Semana Santa. Entonces, ¿qué le toca a uno decirles? No, siga ustedes con sus bitácoras, nos vemos dentro de 8 días, se nos corre el seguimiento y en ese seguimiento les reviso las 2 bitácoras que no alcancé o los días que faltaron y así uno las va cuadrando. Ujú, sí, Lo listo. importante es que él tenga en bitácoras todo el tiempo que hizo su etapa productiva, sus 6 meses. Listo, perfecto. Entonces, ahí otra duda. Y aquí viene otra duda que, pues digamos que esto ya no está dentro de la guía, no está dentro de ningún instructivo que he leído y pues ahí ya me conflictúa un poco. Dale. Tengo un aprendiz que inició digamos, alternativa de vinculación laboral, Ujú. duró 3 meses, mentiras, bueno, no sé, contrato de aprendizaje, digamos, ¿sí?
El punto es que él duró 3 meses y él se retiró, cancelaron mutuamente el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Ujú. En ese momento él no tenía ninguna etapa de seguimiento, no hubo ningún seguimiento de ningún instructor, no tenía instructor asignado. Y pues ahora debe retomar y buscar otra alternativa para continuar y completar sus 864 horas. Eso es válido. Exacto. No te preocupes, sí por norma ellos pueden en diferentes modalidades completar Ujú, las 864 horas, ¿listo? sí, eso lo Hay entiendo. aprendices que empiezan pasantía y terminan en un mes y después hacen otra cosa en otra cosa y uno les va completando el tiempo, ¿listo? Ujú, ¿Qué debes velar tú? Uno, verifica con contrato de aprendizaje que esa modalidad sí haya estado aprobada por contrato de aprendizaje. O sea que, aunque no tuviera seguimiento con un instructor, sí se ujú, lo hubieran aprobado en plataforma. ujú. ¿Listo? Y dos, si te dicen, no, si él sí se le aprobó y a él se le canceló y se le hizo el proceso normal y es por mutuo acuerdo, entonces lo que tienes que pedirle a él es un certificado de que le hayan certificado el tiempo que hizo donde diga, sí, él estuvo acá 3 meses, de tal a tal fecha. Y entonces tú dices, ah, bueno, listo, ya tiene 3 meses, entonces empiece a buscar y cuando tenga una empresa o tenga lo que vaya a hacer, iniciamos el seguimiento del tiempo que le hace falta. Exacto, entonces esa era mi duda, como no lo encontré por ningún lado, yo dije, sí se puede avalar, digamos, ese tiempo donde no hubo seguimiento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, caso puntual, habrían solo 6 bitácoras, porque Sí, realmente, exacto, ahí todo se ok, parte a la mitad. listo. O pues Pero, proporcional, digamos. Amy, aunque no haya tenido seguimiento, primero verifica que sí Sí, sí, sí. le haya quedado en contrato de aprendizaje. Sí, comprendo, o sea, que haya ¿Listo? un aval tanto por parte, digamos, de Exacto, contrato de de ese aprendizaje como de tiempo, que ese coordinación. tiempo esté asegurado por algún lado, si no, no se le va a valer. Sí, correcto, listo, hasta ahí entendido. Bien. Listo, La otra preguntita que tenía, y qué pena ser tan canzoncita, pero es que tranquila. con el tema del proyecto productivo, esa se me olvidó hacerla ahorita. Se supone que hay un aval previo por coordinación, es decir, mejor dicho, me devuelvo. Yo entiendo que nosotros como instructores de seguimiento, nosotros no nos encargamos de, digamos, solicitar o de revisar si usted ya traía o no una correcta alternativa escogida, sino que ellos ya vienen a nosotros con esa parte solucionada. Entonces, se supone que con respecto al proyecto productivo también debe haber un aval por coordinación cuando cambió de modalidad, antes era vínculo laboral y decidió hacer proyecto productivo. Sí, Ese señora. aval se da en un correo, se da en un formato, se da en dónde. Te lo da contrato de aprendizaje cuando te dice en el Excel que te manda que ese aprendiz está por proyecto productivo. Si no le aparece proyecto productivo, entonces puedes escribirle a la persona de contrato de aprendizaje verificando qué modalidad tiene activa ese aprendiz. Si a él le sale otra cosa que no es proyecto productivo, tú le dices, bueno, ese querido aprendiz, vaya a contrato de aprendizaje y haga todo el proceso para que se lo avalen. Hasta que no esté avalado, no empezamos seguimiento. Correcto, es decir, que literal esa responsabilidad no es nuestra como instructor de seguimiento. Nosotros Eh, simplemente verificamos, pero quien tiene la responsabilidad es el aprendiz de hacer su proceso hasta que se lo avalen. Sí, la responsabilidad del aprendiz es que le den el aval de iniciar bajo esa modalidad, Ok, ¿sí? O sea, listo. él va a contrato de aprendizaje y por un formato que tienen allá, él dice, vea, yo quiero proyecto productivo o quiero pasantía o quiero contrato de aprendizaje. Allá le dan el aval para iniciar. Una vez ya él inicia, ya nosotros empezamos a manejar el proyecto productivo. Entendido, listo. Y ahora sí creo que la última es una duda que pues me surgió viendo el formato en el F23, digamos que en la parte, digamos en la evaluación, en la tercera, ¿cierto? Dice evaluación final o evaluación parcial. Entiendo perfectamente la final, que es lo que tú nos explicaste ampliamente, pero ¿cuándo se puede dar una evaluación o tipo de informe parcial? ¿Cuándo puede pasar Lo eso? que pasa es que antes nos hacían no hacer 2 seguimientos, sino 3 a la empresa. Ah, Entonces, ok. antes nos decían, va a ser una reunión inicial, una parcial y una final. Pero ¿qué Listo. pasó? Que en el ejercicio nos dimos cuenta que coordinar una cita con la empresa es terriblemente difícil. Ok. Entonces, en 6 meses hacer 3 reuniones es casi imposible, porque a veces la primera reunión nos la ponen por allá en el segundo mes y ya nos toca empezar a presionar para la reunión final. Entonces, los coordinadores en nuestro centro dijeron, no nos compliquemos tanto y solo hagamos la inicial
y la final. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Creo que por ahora esas son todas las dudas. Perdona o No te perdonen tanto, preocupes, pero sí hay pueden varias haber cositas. reuniones intermedias, sí, cuando de pronto la empresa te empieza a llamar que el aprendiz no llega cumplido o que está teniendo faltas de disciplina, entonces tú puedes hacer una reunión extraordinaria y en ese caso levantas es un acta común y corriente, como las actas de reunión. Acá también está el Sí. formato acta, lo Ujú. dejas registrado y registra muy bien los compromisos para el aprendiz. Con eso Ok. tienes tu soporte, si el aprendiz sigue portándose mal, pues ya iniciamos debido proceso. Listo, perfecto. Listo, Gracias, gracias. Xiomara. Muchas gracias. Cualquier duda, Amy, estoy a la orden. Por el WhatsApp me cuesta un poco contestarles, yo trato de contestarles, pero por el correo me explicas muy bien y si algo nos ponemos reunión y te ayudo, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, bueno, si no hay más preguntas, entonces esto es la reunión del día de hoy. Ah, Danilo, profe, te escucho. Muy buenos días a todos. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, gracias. Y una duda, Xiaomi, es en Bitácora hay como una fecha, inicio una fecha de cierre que son esos 15 días, ¿cierto? Sí, señor. La descripción de las actividades es como muy general lo que se realizó en esos 15 días, como un resumen de Sí, esos 15 días sí, es muy, muy general, no tienen que ser tan puntuales. específicos. Ok. Sí. Sí. Antes teníamos un formato que era por día Por día, sí me acuerdo, sí, y entonces señora. empezaban a repetir cada día las mismas descripciones. Ujú. Dirección General lo modificó, entonces dijo, no, simplemente pongan la fecha de inicio y fecha de final los 15 días y pongan en Una general qué descripción hizo los 15 días para no estar repitiendo ese formato. de las mismas actividades. Ok, Ujú. muy bien, eso era. Muchas gracias, Listo, mi profe. muy amable. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias por asistir y cualquier cosa estaré atenta. Feliz tarde. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego para todos. Gracias.